porque en ella encontramos nuestra salvación. ¿Ah? Pero no todas las personas en el mundo han leído la Biblia, han escuchado la proclamación del Evangelio, pero la naturaleza en la revelación general está mostrando claramente a Dios. Ahora, la Biblia se puede entender de una forma racional o se entiende y se cree por fe. Por fe, y luego, mire qué interesante, la Biblia se cree por fe. ¿Por qué? Porque la historia que están acá, nosotros ninguno estuvo ahí, pero las creemos. ¿Por qué? Porque acá están la vida. Pero después Pablo nos insta a que nuestro culto, nuestra adoración sea racional. O sea, entendiendo lo que está acá, pero de una forma ya racional, en el sentido de que esto es para mi crecimiento, ya empezar a crecer en el conocimiento de la verdad. Y para eso se necesita, obviamente. Ahora, ¿qué sostiene el ateo, el ateísmo? ¿Qué es lo que sostienen ellos? Que no hay Dios, ¿cierto? Que la Biblia es mentira. Pero generalmente el ateo, justo ayer hablaba con una hermana, el ateo es una persona que está enojada con Dios, entonces sabe que hay un Dios. Porque el ateo le pasaron cosas tal vez difíciles en su vida, alguna pérdida, algo lamentable, y ¿con quién es el primero que se enoja? Porque ¿por qué Dios, si existe, por qué permite esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que un hijo se me muriera? ¿Por qué Dios lo permitió? Entonces se enojan con Dios y ellos de ahí van a ser, no, ahora yo soy ateo, ya no creo en Dios. Claro, porque se están rebelando contra Dios. Entonces, y el texto dice, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Cuando la escritura llama al ateo acá, porque le está haciendo un juicio moral, no es que sea, no sé, menso o poco inteligente, sino que cuando dice el necio, dice el ser inmoral, un ser inmoral. No hay Dios. ¿Qué dice el gnóstico? Que ese vendría siendo la otra parte. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo quiere tener en todo una evidencia suficiente de que hay Dios. O sea, todo tiene que ser presentado con evidencia. O si no, no, está lejos de nosotros. ¿Y qué sostiene la Biblia? La Biblia revela que hay Dios, porque Él es el que inspiró la Biblia. ¿Pregunta hasta acá? ¿Mm? ¿Gnóstico? ¿Qué es gnóstico? Lo mismo. Sí, es lo mismo. No, GN, gnóstico. Miren, Juan Calvino habló en un sentido de lo divino que Dios implanta en la mente de cada persona. Escribió, existe en la mente humana y por instinto natural una determinada percepción de la deidad. No puede ser cuestión de disputa, ya que Dios mismo ha dotado a todos los hombres con cualquier idea de su divinidad. La cultura en todas partes atestiguan la presencia de algún tipo de actividad religiosa, confirmando así la naturaleza religiosa incurable en el género humano. Los seres humanos por naturaleza somos seres religiosos y ahí podemos ver a Pablo. ¿Se acuerda cuando fue a Grecia? Había un altar, por si acaso se le escapaba algún Dios no conocido. Entonces todo el mundo sabe y que Dios, porque Dios se ha revelado generalmente, pero Dios se ha revelado especialmente aquí, en su palabra, porque acá nos muestra su carácter, en su palabra. Entonces, la revelación especial, quién la puede entender? Solo un regenerado. Solo alguien con el Espíritu Santo, porque es el propio Espíritu Santo que me ayuda a discernir estas verdades bíblicas que hace un año atrás yo miraba esta Biblia y no la entendía nada y para mí eran historias bonitas y nada más. Hoy al otro lado del camino con el Espíritu Santo, en esa revelación especial yo la puedo entender. ¿Qué puedo entender? Estas verdades que son vida. Y no solamente vida, son principios para mi vida. ¿Cómo me voy a desenvolver? Acá están todas las aplicaciones que yo debo tener para transitar en esta vida cristiana. ¿Mm? Como nos quitó el velo. Bien, Dios obviamente se reveló de una forma, eso ya lo hemos visto en las últimas dos clases, de una forma
inspirada a los autores y ellos escribieron, ¿cierto? Grafos, escribieron la escritura. ¿Por qué? Porque antiguamente era de tradición oral y ya lo explicamos. ¿Qué pasaba si el Señor solamente se revelaba de una forma oral? Hoy día no sé qué estaríamos adorando porque a través del tiempo va cambiando todo. Nosotros si empezamos con una historia, llega al final de la línea y la historia es totalmente diferente. Por eso el Señor lo tuvo que hacer acá, usando hombres con su propio género literario, vocabulario, sus propias características. Entonces la Biblia, y esto es importante hermano, y si podemos llegar a un resumen de estas 2-3 clases con hoy, de qué sería la Biblia es inerrante. ¿Qué es eso? ¿Quién me lo puede explicar? Que no contiene error. Uh-huh. Por eso, ¿se acuerdan que hicimos la primera clase un ejemplo de Génesis 1 y Génesis 2? Donde si yo no entiendo Génesis 1 y Génesis 2 y no lo creo que ocurrió así, yo voy a tener problemas en toda la escritura. ¿Te das cuenta? Ya llegamos a Deuteronomio capítulo 34, cuando mismo Moisés escribe su muerte. ¿Cómo va a escribir de su propia muerte estando muerto? Pero bueno, lo creemos por fe, así como creemos toda la historia que están en la Biblia, cuando se detuvo el sol, cuando llovió, etcétera, el diluvio, el mar rojo. Todo eso nosotros no estuvimos ahí, pero lo creemos y lo aplicamos a nuestra vida y sacamos principios de ahí, siempre. Entonces, que no tenga errores, que es inerrante. Ahora, la pregunta, y aquí viene la clase de hoy día, y esto es lo que más nos va a servir porque es práctico. ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo interpretamos la Biblia? Si sé que la Biblia no tiene errores, que no se contradice, ¿cómo la interpreto? ¿Cómo me acerco a la palabra de Dios? ¿Y cómo la interpreto? Y acá, tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho y es un error. Vamos a un estudio bíblico, tenemos un círculo y leemos un texto. Y el hermano o la hermana que lo lee le decimos, bueno, ¿qué significa para ti? Y la hermana y el hermano dice, bueno, para mí significa esto. Ah, pero para mí significa esto. Para mí significa esto. ¿Y qué pasa ahí? Estamos en un problema. Estamos en un problema. Esa no es la forma que... ¿Cómo interpreto la Biblia? Hay una palabra que se llama hermenéutica. La hermenéutica es el estudio, es la herramienta para poder acercarnos a la escritura. La usamos generalmente de una forma histórica, gramática y muchas veces, la mayoría literal. Entonces, ¿cómo me acerco a la escritura? Y acá viene el punto, hermano, porque esto nos va a ayudar, porque muchas veces tal vez nosotros hacemos un devocional, leemos un texto y después tomamos ese texto de acuerdo a mis propias vivencias, experiencias, emociones, etcétera, y conocimiento y lo aplico a mi vida, pero tal vez el texto no está diciendo lo que la escritura enseña. Por ejemplo, no sé si me viene alguno, creo que ustedes me ayuden para que veamos textos que están fuera de contexto. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto que es mal utilizado muchas veces, que las personas dicen, bueno, yo voy adelante, no me importa nada porque Cristo me protege y no me va a pasar nada. Todo lo puedo en Él. O incluso hay ejemplos de boxeadores que han ido, bueno, yo voy al ring, oro, todo lo puedo en Cristo, entonces lo voy a noquear al otro. Se están saliendo de contexto, ¿cierto? ¿Cuál sería el contexto de esa parte de Filipenses capítulo 4? ¿Cuál sería el contexto para que Pablo diga en el versículo 14, creo que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuál sería el contexto inmediato? Uh-huh. Exacto. Pablo está preso en Roma, Pablo está pasando hambre, está pasando frío, Pablo está pasando un momento ahí complicado, pero Pablo, unos años atrás, era uno del miembro de Sanedrín, que tenía las mejores comidas, la mejor ropa, y Pablo, estamos hablando que Pablo en su transitar, él ha aprendido a tener mucho y a tener poco. Estamos hablando que Pablo en su transitar como creyente, él ha sido enseñado, dice. ¿A qué? A
tener a no tener, a gozar y a sufrir. Porque todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien lo está capacitando a Pablo para que pueda disfrutar o gozarse en medio de las circunstancias. Y nosotros siempre cuando decimos en medio de las circunstancias vamos a un aspecto negativo, pero también en lo positivo se sufre. En el gozo, en la alegría se sufre. Entonces, si no tenemos un control, un balance, entonces nosotros vamos a ser personas un poco miserables en nuestras emociones. Pero Cristo es el que me fortalece, el que me sostiene, no mi emoción. Otro pasaje que es muy controversial también, o no controversial, pero que dice, donde hay dos o más reunidos, ahí está. Y lo que el texto está diciendo no es que donde hay dos o más reunidos, ahí está Dios y podamos tener una reunión. No, está hablando en énfasis de la disciplina de la iglesia, como testigo. ¿Te das cuenta? No sé, hoy día voy a predicar esa. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Siempre lo tomamos al matrimonio. Y no está hablando de matrimonio. Ahí está hablando de que 3 personas van a ser más fuertes para soportar el camino en el transitar de los caminos hebreos en ese tiempo. Está haciendo énfasis en eso. Y es un refrán. Si 2 son fuertes, un tercero en disputa y un tercero hace más fuerte esa comunión. No está hablando de... Son ejemplos, por ahí, son ejemplos que nosotros tomamos textos y los aplicamos a nuestro propio conocimiento que a veces no está tan sumergido en la palabra. Entonces, como no estoy estudiando tanto, yo leo algo y le digo, uy, qué lindo que está esto. Esto es para mí. Por eso nosotros necesitamos entender lo que es la herramienta de la hermenéutica. Entonces, siempre hemos dicho, ¿qué es lo que significa para ti? Bueno, para mí significa, no importa lo que el pasaje signifique para nosotros, lo importante es saber lo que significó para Dios cuando inspiró esa carta a esa persona, a ese pueblo, a esa situación puntual. Ese es el contexto. O sea, ya no podemos que sacar tal vez de nuestro vocabulario, bueno, para mí este texto significa esto. No, el texto significa lo que significa. La escritura revela la propia escritura. La carta está enviada a un destinatario bajo un contexto histórico. Histórico. Hay una historia ahí, sí o sí. Hay un problema que se está tratando. Entonces nosotros tenemos que entender bien el contexto inmediato y el contexto general de la carta, para poder, cuando llegamos al todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, saber de lo que Pablo viene hablando. ¿Pregunta, duda? ¿Sí? Sí, sí, exacto. Mire, Wayne Grudem dice, por tanto, las conclusiones que sacamos de las afirmaciones bíblicas no son iguales a las afirmaciones bíblicas en certeza y autoridad, porque nuestra capacidad para razonar o sacar conclusiones no son la suprema norma de verdad, pues solamente la Biblia lo es. O sea, no es lo que yo creo, no es lo que yo creo, no es mi experiencia, es lo que el autor original está diciendo en un contexto específico y a un remitente puntual. Pues eso es la hermenéutica. ¿Duda? ¿Pregunta? Uh-huh. Uh-huh. Mm. 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 Sí, el texto ese, ¿quién lo puede explicar? A ver, o ayudarnos. Cuando dice que si creemos, toda nuestra casa será salva. Estamos hablando de un carcelero, ¿cierto? Carcelero, pero hay un contexto también del carcelero. Recordemos que el carcelero, si se le escapaba un prisionero, ¿qué pasaba con el carcelero?
Lo mataban, lo mataban. Entonces, ¿toda la casa fue salva de ese carcelero? ¿Qué pasó después, el tiempito después? ¿Quién fue a comer a la casa del carcelero? ¿Y quién escuchó todo el evangelio ahí en la casa del carcelero? Ahí está el evangelio, ahí está el contexto. O sea, él está llevando las buenas nuevas a su hogar. Pero no quiere decir que toda mi familia que escucha se va a salvar. Eso no es bíblico. ¿Algún otro texto? No me pongan en apuro porque yo no he estudiado todo, así que no quiero decir algo que encima está grabado. Sí, pero lo que está diciendo ahí cuando dice la mujer se salvará teniendo hijos, no es que yo tengo 7 hijos, 8 hijos y yo soy resalva. No, si que mi memoria no me falla en ese texto, lo que está diciendo es que la mujer, sí, tarea, lo había estudiado, pero no me acuerdo para no decir algo. Lo voy a estudiar. Hermana Carla, sí, claro, cuando estaba... A ver, vamos al texto. ¿Cuál es el texto? Díganmelo. Hechos 16. Hechos 16, 31. Bueno, vemos el contexto de que Pablo está preso en la cárcel de Filipos, versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos quedaron liberados y el carcelero se iba a matar, se iba a matar él. Es el 28. Pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué interesante la pregunta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está la respuesta. Él y todos los que estaban en su casa, ¿qué le hicieron? Le hablaron la palabra. ¿Y qué es lo único que puede salvar? Es la palabra, es la palabra. Entonces él tomando aquella noche, le lavó, estuvo en casa magistrado. Entonces, lo que está diciendo eso no es puntualmente de que si yo creo, por naturaleza, efecto dominó, toda mi familia va a ser salva. No, si yo creo, hay esperanza para mi familia. Hay esperanza en mi familia que crea el Evangelio, que pueda escuchar el Evangelio primeramente, porque dice que él fue a la casa y habló. Si Pablo no iba, ¿cómo iban a escuchar? Hay esperanza. ¿Mm? Hermano Vicente, ¿iba a decir algo? Sí, es que el 33 dice la respuesta, que dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. O sea, todos creyeron. ¿Pero por qué? Porque escucharon la palabra. Ahora, si el texto dice, mira, vete a tu casa, todos son salvos, ya tenemos un problema. Pero Pablo fue a la casa y escucharon el Evangelio y creyeron y se bautizaron. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Por eso es tan importante entender que si tú eres salvo y tu familia no, hay esperanza. Hay esperanza de que la luz del Evangelio les brille en sus corazones así como lo brilló en ti. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que hizo Pablo. Y predicó la palabra. Y le predica. Ujú, exacto. Escucharon el Evangelio de verdad. ¿Sí? Mm, mm. Constantemente. Sí. Exacto. Mm, exacto. Mm, mm. Sí. Ujú.
Mm. Sí. Mm. Mm. Claro, porque el carcelero, ¿por qué supo que tenía que ser salvo? Si él no sabía teología, ¿por qué necesitaba salvarse? Porque Pablo constantemente en sus prisiones, él predicaba el Evangelio. Por eso. Entonces, cuando llegó el momento de que se compungió, lo mismo que ocurrió en el pórtico de Salomón con el discurso de Pedro. Cuando aquella multitud escucha el discurso de Pedro, no estaban escuchando el discurso de Pedro, estaban escuchando el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Ahí está, el Evangelio produce eso, produce esa compunción de corazón, ese arrepentimiento y te lleva a decir, ¿qué hago? Porque te ves desnudo, te ves en problemas. Exacto, 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 exacto. ¿Ves algo? Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. No, 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 bíblicamente, no porque mi esposo sea inconverso, él tiene garantizada la salvación. Bíblicamente no. No, la esperanza está hasta el último momento, como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz exacto, exacto, el ladrón de la cruz a minutitos de morir, el Señor lo salvó. Ahora, ¿cuál es la forma que yo tengo para acercarlo más? Sí, para abrir el Evangelio a través de mi testimonio, de mi comportamiento como una mujer sometida a su esposo. O sea, no obedeciendo en todo cuando se trata de que va en contra de la Escritura. Siempre tener cuidado de eso. ¿Mm? Otro texto se me vino a la mente recién, ese de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia, le dice, y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré. ¿Qué significa? Ujú. Y eso lo tomamos muchas veces nosotros cuando hemos salido a evangelizar, porque está hablando a la iglesia de la Odisea. Entonces ese texto nosotros lo usábamos mal pensando que la persona era que, le decíamos incluso, de dentro del corazón tú abres la puerta para que entre Cristo. Pero el contexto es que el nombre de Cristo estaba quedando fuera de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Odisea se habían olvidado del Señor. Y al mismo Señor de la iglesia estaba fuera de su iglesia. Entonces le dice, bueno, yo estoy acá, arrepiéntete, para tener nuevamente comunión. ¿No te hermana? Sí, hermana Carla. Sí, no se junten porque se dan cuenta que los que están al lado de la hermana Anabel preguntan, nadie más pregunta. En la iglesia de la Odisea puntualmente que el Señor... Sí, sí, la iglesia de la Odisea puntualmente en el contexto, ellos estaban orgullosos de lo que habían alcanzado. Somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. O sea, Dios estaba fuera de la ecuación. Ellos eran una iglesia pujante y económicamente bien. Y obviamente desde el púlpito se estaba enseñando tal vez teología de la prosperidad, vamos a decir así. Somos ricos, nos hemos enriquecido. Porque eso lo estaba diciendo la iglesia. Claro, o sea, la iglesia misma, en el año 34 después de Cristo, hubo un terremoto en toda Asia y se derribaron muchas ciudades, entre ellas la Odisea. Y como era parte del Imperio Romano, el Imperio Romano envió dinero para que la reconstruyeran. Pero ellos tenían dinero porque ellos tenían la escuela de oftalmología, ellos inventaron el colirio, para los ojos. Tenían los bancos, toda la área financiera estaba ahí.
y tenían las mejores telas, o sea, era como la ciudad top, porque tenían las mejores telas, las alfombras, hacían los mejores trajes, entonces una ciudad rica, próspera. Y ese pensamiento lo dijeron la ciudad lo dijo, los gobernantes. No, no, no nos envíen dinero, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, no necesitamos dinero de Roma. Y ese pensamiento entró a la iglesia de decir, bueno, somos ricos, somos. Entonces yo estoy pensando un poquito como ya casi de la prosperidad, o sea, tenemos dinero, somos hijos del rey, no necesitamos nada más, y el Señor lo reprende duramente. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye y abre la puerta, entraré, y si alguno, o sea, no es que todos también ahí eran del Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero bueno, ese era el contexto de ese texto. ¿Pregunta? ¿Duda? Entonces, ¿cómo me acerco para que podamos avanzar? Porque la hora pasa. ¿Cómo me acerco a la Escritura? ¿Cómo la leo? ¿Qué tengo que hacer cuando voy a hacer mi devocional o voy a leer una carta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entender, hermana? Meditar. Perfecto. Pero puntualmente, ¿cómo entiendo una carta como la de Malaquías? Me voy a Malaquías y dice, he aquí, ustedes pruébenme. Y yo voy a abrir las puertas del cielo y los bendeciré. Entonces yo me acerco, digo, Señor, te voy a probar, a ver si es verdad que tú vas a abrir las puertas del cielo como bendición para mí, abrirás. Entonces tomamos el texto mal y lo usamos porque el Señor me está diciendo, me está desafiando el Señor a que lo pruebe, a ver si Él no me va a bendecir. Eso no dice el texto. Eso no dice el texto. ¿Te das cuenta que yo tengo que entender el contexto histórico de la carta? O si no, yo voy a tomar pasajes como esto, como muchísimos otros más, y los voy a aplicar mal, y una mala teología arruina mi vida. Hermano, una mala teología cuando no sé tomar esa sección, esa porción de la Escritura y la aplico de una forma mala para mí, ¿sabes qué? Voy a estar viviendo una vida cristiana media coja. ¿Por qué? Porque teológicamente no estoy siendo alimentado por la palabra, estoy tomando textos fuera de contexto. Así es, ¿Jonathan, decir algo? Uh-huh. 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 Mm. 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 Exactamente. Por eso, hermano, recordemos que en la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, estamos hablando de casi 6.000 años atrás. Entonces, ¿cómo eso aplica a mi vida hoy? Bueno, primeramente, por eso la hermenéutica es importante, que la hermenéutica es como del mundo antiguo traerlo al mundo moderno, del mundo antiguo traerlo a la iglesia local, Nuevo Pacto, año 2024. ¿Cómo lo hago? Es difícil, porque nosotros tomamos la Escritura y ¿qué es lo que hacemos naturalmente de inmediato? La aplicamos. Yo leo un texto y lo aplico. Entonces estoy en problema, porque estoy aplicando algo que yo creo, pienso por mi experiencia o por un trasfondo que no es el trasfondo. Entonces, por eso digo, ahí viene una mala teología. Entonces estoy tomando la Biblia de una forma errada. Yo debo entender que la Escritura, como decía Jonathan, yo tengo que irme al contexto, a su contexto histórico. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A quién iba dirigida? ¿Por qué iba dirigida esa persona? ¿Qué pasaba con esa persona? Entendiendo todo eso,
Yo hago una exégesis, ya estamos hablando un poco más de tecnicismo. Yo saco de la escritura todo el contenido exegético. Por eso a veces es bueno también, si no pueden, no lo hagan. Irse un poquito al original, ver por qué esa palabra está ahí, etcétera, o por qué es la idea, porque a veces la idea cambia del original a la Reina Valera que tenemos nosotros. Pero bueno, si la podemos entender bajo esa lupa de que esta es una historia que ocurrió hace 4.000, 5.000 años atrás, no es para mí. Entendamos eso, hermano. Lo que está escrito acá en este libro no es para mí puntualmente, porque es una carta. Va dirigida a una persona, a una nación. Es para ellos. Ahora, luego de entender todo ese contexto, obviamente siempre en oración y en la independencia del Espíritu Santo, yo lo aplico a mi vida. Saco principios. Pero recordemos que la escritura no es para mí, no fue escrita para mí. Si yo la tomo tal cual y la aplico, estoy en problema. Yo tengo que entender de qué se trataba para luego sacar aplicaciones. Eso es un arte. Leer la Biblia, hermano, es un arte. Y el Señor nos guíe, que el Señor nos guíe para no decirle a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Yo muchas veces pienso, ¿cómo estaría el Señor Jesús si estamos predicando y Él está sentado ahí? Y yo no estoy diciendo eso, no, esa no es la idea, no, te fuiste para otro lado, no, yo estoy... Y eso ocurre, hermano, eso ocurre con nosotros. Por eso tomamos aplicación a nuestra vida, pero son aplicaciones que no son dentro de lo que está diciendo el texto. Por eso, acercarse a la escritura, hermano, siempre tiene que ser en dependencia, bajo la guía del Espíritu Santo, porque muchas veces hacemos decir al texto lo que el texto no dice. Y nos quedamos con eso. Y mi vida cristiana, si tú puedes decir, ¿cuál es mi base? Es esto. Por eso a veces estamos tan débiles espiritualmente, porque no estamos comiendo comida adulterada, amanecida. No, hermana. A ver, explíquenos eso. Pero ¿por qué un pretexto? Ah. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Vamos a ser como un amigo en Argentina que estaba predicando. Dijo, no, un refrán chino decía lo siguiente. Nos tiró un refrán chino ahí en la enseñanza. Ah, bueno. Ese sí vale. Ese es un mero, hermano. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Cuando muchas veces hay un predicador y está predicando y pareciera que te está dando todo a ti, porque no hay nadie más en la sala. Entendamos algo, no es el predicador que te está dando, a no ser, paréntesis, hay pastores que están mal enseñados, que ocupan el púlpito para exhortar y puntualmente dirigirse a personas con nombre, etcétera. Eso no está bien. Pero cuando un predicador fiel a la palabra está exponiendo y te llega a ti para decirte que no hay nadie más que era a ti, es el Señor. Es el Señor que está. Exacto, con cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo al final los conoce. El predicador no los conoce. El Espíritu Santo sabe lo que necesitan ustedes, saben qué necesitan oír. Entonces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, si el Señor me está hablando de una forma tan directa, constantemente a través de la predicación, hermano, y si hay áreas que necesitas cambiar en tu vida, hermano, debemos hacerlo, porque es el mismo Señor el que lo está haciendo. No, que siempre saquemos al predicador, es el Señor, cuando es bíblico, cuando estamos apegados a la palabra. Hermana Carla. Sí.
Sí. No es erróneo. Sí, lo que pasa es que acá, desde el capítulo 2 en adelante, los sacerdotes estaban hastiados de servir al Señor. Y el Señor ahí dice, mira, ¿por qué no hay uno que se levante y que cierre la puerta y que se vayan? Yo no quiero más recibir su ofrenda, nada. ¿Por qué? Porque ya hasta los diezmos se le daban lo peor, le daban lo cojo, los ciegos, todo lo peor se lo daban al Señor. Y el Señor está diciendo, mira, si ustedes realmente lo hubiesen hecho de corazón, como que, no, pruébenme, si lo hubiese... Está hablando, el contexto es ese. Si ustedes de corazón, ¿ustedes piensan que yo no los iba a bendecir? Si ustedes no me daban lo mejor, o acaso dice, o acaso a tus amos les va a entregar lo peor. No, pero a mí me desprecian. En otras palabras, el libro de Malaquías es un desprecio generalizado a Dios. Pero Dios le está diciendo en este texto puntualmente, le dice, si ustedes, no creen que si ustedes me daban lo mejor que tienen, yo no los iba a bendecir el doble. No es esa la teología que se aplica hoy. O sea, iglesias toman esta teología, es decir, si el Señor tú le vas a dar lo mejor, ¿tú crees que no te va a dar lo mejor? Sí, sí, lo va a hacer el Señor, pero no debe ser nuestra motivación. Lo que el Señor acá le está haciendo como una retrospección, o sea, le está diciendo, si ustedes creen que si ustedes me hubiesen dado lo mejor, yo no lo hubiese bendecido 10 veces más, no hubiese abierto las puertas del cielo en bendición, claro que lo hubiese hecho, pero bueno, no lo hicieron. No, no, no. O sea, aplicación, Malaquía podríamos tomarlo el libro completo en una aplicación puntual. El hastío que lleva muchas veces la costumbre de servir a Dios. Porque el pueblo, porque el pueblo terminó ya en Malaquía, el Antiguo Testamento termina triste, lamentable. El pueblo, los sacerdotes, todos despreciando a Dios. Ofrendar es bíblico. Ofrendar es bíblico, pero este texto no lo puedo usar yo como una excusa para pedir a la iglesia que ofrende mucho, porque Dios le ha prometido en su palabra que las bendiciones van a caer a dos manos, según el texto. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Por eso el contexto es tan importante. Insisto en eso, hermana. Dios ama al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Yo no le puedo decir, Señor, mira, yo te voy a dar esto, pero mira, tú me das el doble. Eso es absurdo, o sea, eso es diabólico. Si yo voy a transar con el Señor en que yo le doy para recibir de Él, hermano, yo tengo una teología desviada completamente, porque estoy buscando mi provecho. Pero si yo te doy, tú dame el doble. Y ya terminamos el justo y ya estamos. ¿Alguna pregunta final? Terminamos la lección 1 en 3 semanas. Próxima semana, lección 2. ¿Qué me la lee? Creo que es atributos de Dios, ¿cierto? Lección 2, ¿qué dice? No, lección 2. 3. ¿Cómo conocer la Biblia? Bueno, estuvimos 3 semanas cómo conocer la Biblia. La próxima semana la traen todas hechas esa tarea. Todas hechas, porque voy a comenzar eso, como la hermana Anabel. La próxima semana vamos a parar por lo menos 20 minutos y yo me voy a parar acá y les voy diciendo, a ver hermano, la pregunta número 1, vamos a traer todo hecho. ¿Todos tienen el libro? ¿Todos? Tráigalo, porque la próxima semana los primeros 20 minutos va a ser de revisar las tareas, para que esta semana, o sea, ya no hay duda, hemos estudiado bibliología y después vamos a continuar con la siguiente lección que sería la 3.